Ok, el Salmo 33, versículo que hemos leído, el 6, el 9 y el 11, habla acerca de la perpetuidad. En sus casas lean ustedes con detenimiento y a fin de que nosotros podamos avanzar más rápido. Hemos leído solamente acerca del hombre, cuál es el propósito en el plan de creación, que Yahweh los ha creado para gloria de Él. Por esa razón, esta es la razón por la cual en el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje dice que llegó la hora que debemos dar gloria al Padre. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que volver a entender lo que es el plan de creación. Entendiendo el plan de creación, vamos a entender el Shabbat y vamos a entender muchas de las cosas que nosotros hemos rechazado como piezas importantes para armar el rompecabezas acerca de esta bendita verdad del cuarto mandamiento. En el hogar, el propósito en el plan de creación, ¿cuál era el propósito del hogar? ¿Vivir dónde? ¿Vivir dónde? En el huerto. ¿Cuál era la dieta en el plan de creación para el hombre? ¿Era comer tubérculos? ¿Era comer hojas? No, era de comer frutos y semillas. ¿De acuerdo? En el trabajo, ¿cuál era el trabajo en el plan de creación de Yahweh para el hombre? Dice, ser una oficina, estar sentado un montón de horas, cumplir un horario de 8 horas, tener vacaciones, tener cada cierto tiempo ¿qué me podrían decir en el aspecto laboral? Algunos no tienen ventajas laborales y trabajan todo el año, más de 8 horas, 12 horas, 14, 16 horas. El plan de creación nos indica que el trabajo del hombre iba a ser no en una ciudad, sino en ¿qué? En el huerto. En cuanto a su familia, el plan de creación, el hombre tenía que formar una familia con una mujer. El varón con la esposa con su esposo y todos los hijos viviendo en esa armonía de familia. Esa es la familia original según el plan de creación. Y los cultos, ¿cómo iban a ser los cultos? Y aquí vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. La parte que nos interesa a nosotros ahora. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Yahweh en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Yahweh al séptimo día y lo santificó. O sea, reposó y lo santificó, le dio una bendición especial. Y porque en él reposó toda la obra que le había hecho en la creación. El plan de creación que vuelve a ser puesto en vigencia a pesar de que el pecado había hecho estragos en este bendito diseño para la felicidad del hombre. Bien, ahora, el plan de redención. Una vez que nosotros entendamos parte de, que es mucho más rico este tema obviamente, del plan de creación, nos vamos a ir al plan de redención. ¿Qué es lo que tiene el plan de redención? ¿Qué es redimir? Redimir significa que este plan, que debió haber tenido la continuidad y la perpetuidad, se le cortó, ¿qué cosa? La continuidad, pero no la perpetuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que el hombre pecó y se quebró, todo esto no dejó de estar vigente. No dejó de estar vigente. Entonces, el plan de redención tiene como propósito entrar en una escena de caos y desastre y rehacer las cosas para devolverlas ¿a dónde? Nuevamente al plan de creación. No podemos nosotros irnos más allá de lo que está en el plan de creación. Así que voy a colocar los textos. Invito que en vuestros hogares ustedes lo lean, lo estudien. Y yo voy a colocarlos y avanzamos al otro capítulo, al otro punto de este tema. Tito 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 20. Hechos
2, del 22 al 23. Apocalipsis 13, versículo 8. Romanos 16, 25 en adelante. Esto es un pequeño resumen de lo que es el plan de redención. Ambos planes tenemos que tener bien en claro en nuestra mente y en nuestros estudios para todo lo que es la verdad. Tenemos que juntar las piezas. No debemos cometer el mismo error de los 7 ciegos que fueron a tocar un elefante. Casi rima la palabra, un elefante se balanceaba. Bueno, me estoy saliendo del tema. Esto es importante. Plan de creación, plan de redención. Una vez que ya tienen los textos, ahora me van a permitir hacer una gráfica. Voy a borrar. Bien, ahora tomo mi apunte, mi croquis que he hecho para poder explicarlo de una mejor manera. Nosotros tenemos una línea continua de tiempo. Esa línea continua de tiempo tenemos que, como nuestro tema es el Shabbat, tenemos que verlo desde ese punto de vista. El Shabbat edénico y el Shabbat de la tierra nueva. Pregunto, ¿este Shabbat edénico y el Shabbat de la tierra nueva deben ser el mismo o se debe haber alterado su forma como se observaba? La respuesta obviamente es, debe ser el mismo. Esto lo encontramos acá en Génesis 2:2 y vemos esto, el que será renovado en la tierra nueva, en Isaías 66, versículo 23. Queridos amigos, hermanos que nos están escuchando, porque este video, les comento, es respuesta no solamente para un público sabático común y ordinario que tenemos. Hay personas que me han preguntado que son evangélicos, personas que son pentecostales, hay testigos de Jehová, hay algunos mormones también que están y me han preguntado acerca de este tema. Porque el tema, Dios va a llamar al corazón de todos los hombres para poner las orejas prestas a escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Muchos sabáticos van a confabularse en contra de este mensaje. Y los evangélicos, los que no son sabáticos, que hoy son dominicales, que muchos están entendiendo el plan de creación y el plan de redención, están abrazando estas verdades porque van a encontrar poco a poco que tiene un sentido en la unidad y no en las partes. Este 2 Shabbat que vemos acá corresponde a qué plan. ¿Al plan de qué? ¿A qué plan? Al plan de creación. Como esto fue destruido por el pecado, el hombre fue expulsado, el hombre se corrompió, la generación de Caín, la generación de Babel, la generación que hemos estado viendo en la Escritura, aún Abraham venía de Ur, de la tierra de los caldeos, y que era una tierra donde no había, ni en toda la redondez de la tierra, no había alguien que tenga la fe verdadera. Así que hubo un momento en que todo el mundo era pagano. Y si todo el mundo es pagano, este plan de creación, ¿qué pasó con el plan de creación? Se olvidaron. Entonces, hay 2 hitos más. Esto yo lo llamo los hitos del Shabbat. Los hitos del Shabbat son 2 extremos que nos dicen que la continuidad del plan de creación hasta las finales
tiene que ser el mismo, tiene que haber continuidad y perpetuidad. La continuidad se rompió con el pecado, pero su perpetuidad no. Por eso hay dos hitos en el Shabbat. Voy a poner acá el Shabbat. El Shabbat que estuvo en la época restaurándose con Moisés y los profetas. Y hay otro Shabbat que es el tercer hito, que es el Shabbat del Mesías. Del Mesías. Si yo cojo un ser vivo y le toco el ADN de la cabeza, me da una información, correcto. Pero si yo saco de ese mismo cuerpo un ADN del ombligo, ¿me dará una información distinta a lo de la cabeza? No. Y si yo saco otra información de la planta de los pies de esa misma persona, ¿me dará otra información distinta a las otras dos partes que he sacado? No. Si el Shabbat es el mismo en el Edén, en la época de Moisés, en la época que guardó el Mesías y en la época que se guardará en el futuro, si vemos que el Shabbat corresponde con su ADN, con las mismas características, podemos tener la certeza que es el Shabbat verdadero. Pero si nosotros tomamos el ADN de estas 4 partes de este Shabbat y lo comparamos con el ADN que actualmente decimos que es el sábado como 7º día de la semana, es el Shabbat verdadero. Si lo encontramos acorde, corroboramos que es el mismo. Pero si agarramos ese Shabbat y su ADN de todos estos 4 hitos y los comparamos con la semana que tenemos actualmente y vemos que falla, entonces, ¿qué podemos decir con toda autoridad de la Escritura? Esto es falso. Estos son 4 testigos que nos van a hablar acerca de cuál es el verdadero Shabbat. El verdadero Shabbat. A modo de reflexión, ¿cómo podemos nosotros empezar a estudiar un tema si no hay algo de antemano que amerite estudiarlo? Porque no todo lo que nos traen, hay gente que trae cosas realmente fantásticas que son de la Biblia, se pueden estudiar ociosidades, pormenores, y a fin de distraernos. Hay muchos comentarios que como que desprecian, ¿para qué voy a estudiar el Shabbat verdadero si yo sé de qué es el sábado y con eso basta? Voy a darles un punto de reflexión a todos ustedes. Los tiempos actuales, tenemos el calendario hebreo de la Biblia y el calendario gregoriano. El tiempo está dividido en años, meses, días y semanas. ¿Correcto? Preguntémosle al hebreo, ¿cuándo empieza el año? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuándo empieza el año? El año, según los hebreos, empieza a lo que nosotros llamamos los meses de marzo, abril. ¿El gregoriano cuándo empieza? El gregoriano empieza ¿cuándo? En enero. ¿Cuántos meses tiene el año? 12, a veces 13. ¿Cuántos meses tiene el año gregoriano? 12. Los meses, siendo 12 meses que tiene prácticamente a semejanza el hebreo al gregoriano, ¿cuántos días tienen los meses en hebreo? 29 a 30 días. ¿Cuántos días tiene el mes gregoriano? Hay días que tiene 28, hay días que tiene 30, hay días que tiene 31 días. Meses. Claro, ¿cuántos días tiene los meses? Los días, ¿de cuántas horas son? 24 horas en el tiempo hebreo. ¿Cuántas horas son en el calendario gregoriano? También son 24 horas.
¿Es correcto? Es correcto. Pregunto, ¿cuándo empieza el día en el mes hebreo, en el día hebreo? A la puesta del sol. ¿Cuándo empieza el día en el calendario gregoriano? A las 12 de la noche. Entonces, les hago una reflexión. Vamos a poner acá con un plumón que distinga. ¿Qué semejanza hay en el año? 12, 12. ¿No es cierto? Pero empiezan en lo mismo. O sea, hay una semejanza y hay una cosa que no es semejante. Por lo tanto, si hay verdadero y falso, ¿es el mismo calendario en cuestión del año el hebreo y el gregoriano? No. Así que la respuesta acá no es igual. Segundo, en los meses, hay una semejanza de 30 promedio. ¿De acuerdo? Pero hay una de 29 días. Los meses en hebreo son lunares. Los meses gregorianos son solares. Habiendo una semejanza, ¿el resto también es igual? No. Por lo tanto, no son iguales. Los días son de 24 y 24. ¿Hay una semejanza? Hay una semejanza. Pero ahí empieza la puesta del sol y este empieza a la medianoche. ¿Hay una semejanza? ¿Pero son iguales? No. Así que tampoco no. Y pregunto, en cuanto a las semanas, ¿cuántos días tiene la semana hebrea? 7. ¿Cuántos días tiene la semana gregoriana? 7. ¿Cuándo empieza la semana en el tiempo hebreo? Muchos dicen lunes o domingo. Y la respuesta la vamos a ver ahora. No. ¿Cuándo empieza la semana en el mes gregoriano? Domingo. ¿Hay una semejanza? Hay una semejanza por el 7. Pero vamos a ver si acá no es compatible, si acá no es compatible, acá no es compatible. ¿Será compatible aquí? Les dejo la duda. Entonces, si no es semejante, a pesar que tienen una similitud y una diferencia, una similitud y una diferencia, una similitud en el año, meses, días, ¿por qué las semanas no serían igual? Eso es solamente para decir de que hay algo que podemos nosotros que revisar y ser contundentes para decir que el sábado es el séptimo día de la creación. Si no son contundentes, si no son solventes en proponer que las semanas son continuas, si no tienen eso, tienen que revisar lo que ustedes creen de que es el séptimo día como el Shabbat verdadero. Ok, si este es el plan de creación, estos dos acá, ¿qué representa el Shabbat de Moisés y el Shabbat del Mesías? El plan de redención. Los extremos nos están indicando el propósito y la continuidad de lo que es el plan de creación. Una vez roto, tiene que haber un plan de redención. Los Shabbat de Moisés y el Shabbat del Mesías nos están hablando del plan de redención. Ok, volvemos a hacer otro esquema. Vamos a hacer otro esquema. ¿Me permite borrar esto? Que lamentablemente la pizarra es muy chica. Me gustaría tener una pizarra más grande. Ok, voy a hacerlo de esta manera. El Shabbat edénico, el Shabbat de Moisés y los profetas, el Shabbat del Mesías que guardó y el Shabbat de la tierra nueva. Vamos a hacer así, vamos a irnos acá, vamos a irnos acá, vamos a ir acá. Lamentablemente ya no hay mucha tinta en este, y el plumón es nuevo. Ya. ¿Cuál es el propósito del Shabbat edénico? Ahora vamos a ir estudiando los 4 hitos.
¿cuál es el propósito del Shabbat edénico? El propósito del Shabbat edénico es manifestar su origen. Son piezas. Una pieza no hace toda la verdad. Vuelvo a insistir en eso. Juntar todas las piezas es lo que nos hace saber la verdad. El Shabbat edénico nos da una pieza, saber su origen. Y sobre su origen nos da una explicación, que la semana tiene que ser de 7 días. El Shabbat de Moisés, ¿cuál es su propósito? El Shabbat de Moisés, su propósito es presentar las reglas. ¿Cuáles son las reglas para vosotros guardar el Shabbat? Y su enseñanza está en la letra. Todo lo que está debidamente estipulado, claramente explicado de lo que nosotros tenemos que hacer como Shabbat, en Shabbat. El Shabbat del Mesías, si este tiene un propósito del origen y Moisés tiene el de las reglas, ¿cuál es el propósito del Shabbat que guardó el Mesías? Su confirmación. La confirmación que el Shabbat edénico tiene que ser el mismo que guardó y que se estipuló con Moisés, y es el mismo que él guardó, que no puede haber alteración de ninguna, ni siquiera en una pestaña. Y si Moisés proponía la letra, Yahshua proponía el espíritu de la letra. Acá el edénico propone el 7, acá en Moisés propone la letra, acá el Mesías propone el espíritu de la letra. ¿Y qué traerá en la tierra nueva? En la tierra nueva pone acá su perpetuidad. Y acá ningún hermano evangélico puede negarse que en el plan de creación no es el Shabbat, no depende de que sea ley antigua o una ley de ritos. El Shabbat como plan de creación está por encima del plan de redención y de los sacrificios que hubo y que fueron objeto de haber sido caducos. El Shabbat de la tierra nueva, en Isaías 66, versículo 23, nos señala su perpetuidad y por lo tanto, la continuidad significa que es vigente a través de toda la historia. Vigente, no se perdió nunca los derechos y obligaciones que tenemos como raza de observar el Shabbat. En el origen divino y en la perpetuidad. Ambos forman una continuidad que indica su vigencia y su vigorosa vigencia. Estos 4 ítems, estos 4 hitos son los que forman la unidad para formar lo que es el Shabbat. Entonces, pasemos a la otra etapa. ¿Cuál es la etapa más despreciada para entender cómo guardar el Shabbat? La etapa más despreciada de parte de los religiosos del día de hoy, todos ponen énfasis en el 7. Todos ponen énfasis en lo que es vigente. Ahí están los adventistas, los mesiánicos, están los judíos, están un montón de grupos religiosos. No hay problema con el 7, no hay problema con la perpetuidad. Cuando hablamos del Mesías, hablamos del Espíritu y las cosas que sí se pueden hacer en Shabbat. Y las cosas que no se pueden hacer en Shabbat, el espíritu de la letra. Pero ¿dónde está el problema que nosotros hemos pasado por alto para descubrir el Shabbat? Es acá. Acá. Aquí. Tenemos que saber las reglas para saber guardar el Shabbat. Y aquí hacemos una pausa para poder explicar las cosas que vienen acá.